Aleluya. Qué hermoso ambiente. Pueden sentarse, por favor. Sean bienvenidos todos y todas a la casa del Señor. Esta es la casa de Dios, ¿lo sabía usted? Porque en este lugar Dios produce vida. Donde está Dios, Dios es vida, y Dios nos da vida a cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Aleluya. Qué hermoso estar en este lugar. Creo que Dios está haciendo cosas maravillosas en todo lugar y en cada momento, porque estamos viviendo días bastante importantes en el Señor, y es necesario brindar el amor a aquellos que están necesitados. Todos tenemos necesidad de algo, y ese algo no es solamente de dinero o de comida. Hay muchos que estamos necesitando amor, que estamos necesitando abrazos, que estamos necesitando una mano amiga. Eso también es una necesidad de primera instancia. Hablamos de las necesidades que tiene nuestro cuerpo, ¿verdad que sí? Pero es que el alma, el corazón también necesita. En estos días me conseguí un muchacho por allá que anda por las calles de acá, de la ciudad, y él estaba limpiando el parabrisas de un automóvil. Entonces en ese momento yo estoy en una moto y me doy cuenta que él está limpiando, ¿verdad? Y el hombre del carro no le da nada. Y él me mira y me dice: a mí no me importa realmente esto, me importa es la actitud. Me lo dijo el indigente. Me interesa es la actitud con la que me están dando. Ellos saben muy bien. Así que por esa razón nosotros tomamos la decisión este viernes que pasó de salir a un lugar bastante importante, que es la Plaza Bolívar de la ciudad, un lugar que está rodeado de la gobernación, del Palacio de Justicia, de la Orquesta Sinfónica. Ahí estuvimos brindando el amor que muchos están necesitando. Hay gente que está necesitada, ahí pueden ver algunas imágenes. Salimos con el sonido. Era un tiempo lluvioso como ahora, pero ahí estuvimos haciendo lo mejor que pudimos, porque vimos la necesidad que hay en las personas. Realmente muchos de ellos que están viendo allá tenían esa necesidad de que se les abrazara, de que se les consolara. Muchos comenzaron a llorar, sintiendo que nadie les había abrazado de la misma manera, que nadie quizás le había prestado atención. ¿Por qué? Porque los que están en la calle son muy ignorados, porque nosotros creemos que ellos no entienden, que no saben. No, la ciudad está necesitada de amor, y todos los que estaban alrededor de la plaza estaban en sus banquitos escuchando a lo lejos, y pudimos ver lágrimas de muchos allí. Así que damos gracias al Señor, porque a eso nos ha mandado Jesús, a dar amor al desamparado, al que está perdido, al que está disperso. Ellos son los que necesitan aún más que nosotros que estamos aquí, ¿verdad que sí? Ahí tenemos un video que quisiera que podamos ver antes de compartirte el mensaje de este día, que yo sé que te va a bendecir. Es un mensaje que trata de nuestra vida, el menos pensado. Pero después de este video lo vamos a escuchar con mucho ánimo. Yo sé que Dios te va a hablar. Lo vemos entonces.
Aleluya. Y estar en ese lugar se siente bastante sabroso. Así que allí vamos a estar con el favor de Dios todos los viernes, haciendo iglesia donde tiene que ser, en las calles, en la ciudad, impactando a toda la gente. Damos gracias a Dios por esa gran victoria. Si te quieres animar el próximo viernes, allí estamos juntos para hacer este trabajo. Amén. El hambre está incrementando, ¿sí o no? Pero ya saben, ya, no el hambre física, el hambre del alma. Así que todos los que tienen hambre, digan: yo tengo hambre, así que no me moleste. Al que está a tu lado, dile: no me moleste porque voy a comer. Ok. El menos pensado para convertirse en el mejor dibujante de los tiempos sería Walt Disney, quien se convirtió en un súper famoso, sobre todo después de su serie Blancanieves, pero que mientras estuvo en los estudios, su profesor en muchas ocasiones le menospreció, diciéndole que no tenía la suficiente imaginación para desarrollar un talento tan importante como dibujar. Pero más adelante se va a descubrir que este hombre fue quien redefinió la mayoría de la infancia, de los niños, incluyéndonos, porque todos de alguna forma hemos visto alguna comiquita, algún dibujo de Walt Disney. ¿Sí? El menos pensado para convertirse en el mayor productor de pollo frito en el mundo entero, puesto que fracasó una y otra vez intentando en los Estados Unidos colocar una empresa, sería el coronel Hans David Sanders, conocido su empresa mejor como KFC. Un pollo súper exquisito que cuando usted lo muerde, eso casi que te chispea el agüita que trae por dentro. Y no porque está crudo, pero tiene un agua adentro. Los que no han almorzado, bueno, lo siento, pero es súper sabroso. Yo creo que el menos pensado también para convertirse en el mayor científico revolucionario de las matemáticas y la física sería Isaac Newton. ¿Por qué el menos pensado? Bueno, porque sencillamente su mamá no creyó en él. Cuando era un niño desesperado por los estudios, su mamá creyó al inicio que podía ser más exitoso al estar en la empresa de su padre, que era una granja donde tenía que trabajar con escardilla, con peinilla. Esa era la forma que la mamá creía que iba a alcanzar el éxito. Sin embargo, se dio cuenta que no era tan bueno con la agricultura. Así que por tal motivo, la mamá, gracias a Dios, lo volvió a la escuela, lo llevó a la universidad, y sabemos hoy quién es Isaac Newton, pero considera que realmente él fue el menos pensado. Al igual que el famoso Thomas Edison, el menos pensado para convertirse en un creador, como lo es la bombilla de la que podemos disfrutar hoy, como lo es una de las primeras cámaras fotográficas. Thomas Edison es un inventor de primera, pero sinceramente él era el menos calificado, puesto que fracasó una y otra vez en sus intentos. Unos 10,000 intentos tuvo Thomas Edison, pero fracasó constantemente. Sin embargo, su teoría fue, digo fracasó entre comillas, porque lo que Thomas Edison constantemente decía era: no son fracasos, sino que aprendí 10,000 maneras de cómo no hacer un invento. Pero todos esos intentos le sirvieron para otros inventos posteriores. Así que él no vio el fracaso como fracaso, sino que lo vio como la oportunidad para alcanzar su destino, su invento. ¿Sabe usted quién fue el menos pensado para
convertirse en un hombre súper famoso que tuvo el poder de ganar el premio Nobel de la física y descubrir la ley del efecto fotoeléctrico. Dios mío, esa palabra, fotoeléctrico. El menos pensado para un premio Nobel sería Albert Einstein. ¿Por qué? Bueno, porque él tuvo problemas en su infancia de cómo comunicarse naturalmente con las personas. No podía hablar ni comunicarse como lo podemos hacer usted y yo hoy. Así que, ¿cómo es posible que este personaje que no tenía nada de capacidad pudo alcanzar grandes cosas? La menos pensada para escribir un libro que iba a recorrer el mundo entero, como lo es el libro de Harry Potter, que aunque tiene ciertas cosas incorrectas por lo de la brujería y aquello, bueno, no lo sabemos, pero simplemente es una historia, es Joan Rowling, una mujer que en los inicios de su vida, para sostenerse económicamente, dependía de ayudas financieras, de fundaciones, ayudas sociales, para poder continuar con el proyecto de vida que tenía. No la tuvo tan fácil, sin embargo su libro ha recorrido todas las fronteras, Hollywood, para crear grandes películas, porque se determinó, aunque no era la mejor. Ni hablar de aquel hombre que alcanzó grande prestigio en el cine. El menos pensado, escucha bien, el menos pensado para ser exitoso en el mundo del cine se llama Sylvester Stallone, porque nadie daba medio por él en sus inicios. Se atrevió a escribir el primer guión de Rocky, la película de boxeo que ha sido la más taquillera de los tiempos hasta el sol de hoy, porque dejó un legado que ahora siguen las películas de Creed, el hijo de Apollo Creed, a quien él entrena, y sigue el legado, aunque en la última, la película 3, Creed 3, que por cierto la vi en el cine, porque todavía no ha salido por allí, está en el cine. Fui el primero en verla, creo yo. Bueno, no aparece Sylvester Stallone, por allí aparece como que la musiquita, pero es el legado que él dejó. Al inicio no querían darle la oportunidad a Sylvester Stallone de que su guión surgiera hacia adelante. Después le dieron la oportunidad de que sí, pero sin él actuar. Y él dijo, no, yo no quiero eso, yo quiero ser el protagonista. Así que el menos pensado hoy en día es uno de los más famosos de la industria del cine. El menos pensado para crear alguna empresa automovilística sería Henry Ford, porque en sus primeros intentos fracasó y su reputación cayó por el suelo en su totalidad. Imagínate, todos estos hombres no calificaban para alcanzar lo que hoy en día son o lo que fueron. No tenían la capacidad para ser quienes son o en quienes se convirtieron. Realmente eran los menos pensados. Ni hablarte de hombres de Dios, porque existen otros tipos de hombres, por ejemplo, como Abraham. Porque estos hombres de los que yo te acabo de nombrar ahorita alcanzaron grandes estatus a nivel social, a nivel de la tierra, y adquirieron muchas cosas importantes acá en la tierra, ¿sí? Dinero, fama, grandes empresas hasta el sol de hoy. Pero la Biblia registra una gama de personas también. Por ejemplo, Abraham y otros hombres más no alcanzaron éxito solamente financiero, solamente empresarial o de fama, sino que también alcanzaron éxito a nivel espiritual, o sea, en lo sobrenatural, y eso tiene mucho más nivel todavía. Abraham era el menos calificado para actuar en la fe, el menos pensado para moverse en niveles de fe, porque Abraham también fue millonario, pero insisto, estoy hablando ahora de algo mucho más allá, que tiene que ver con el ámbito espiritual, con alcanzar grandes cosas. El menos indicado, el menos pensado para actuar en la fe era Abraham. ¿Sabe por qué? Porque entre comillas no existía la fe. Y sé que suena un poco extraño,
Pero a Abraham le tocó creer a Dios sin tener precedentes, sin tener personas que le dieran un buen ejemplo de la fe. No tuvo el hijo de él sí, Isaac, porque bueno, tengo a mi papá que me dio un buen ejemplo, él le creyó a Dios y por eso yo también le voy a creer, porque él le creyó a Dios y le fue bien. Pero a ver, Abraham, ¿en quién se fijó? Ahora dijo, bueno, yo voy a pensar en tal. No, por eso a Abraham se le llama el padre de la fe. ¿Te puedes imaginar? El padre de la fe. Porque el hombre creyó a ciegas. El menos pensado era él porque no estaba en el ambiente de la fe. De allí en adelante es fácil creer, incluyéndonos. Podemos creer porque tenemos a alguien detrás de nosotros que nos dio un ejemplo. Isaac, sin embargo, aunque tenía un ejemplo de fe, pero era el menos pensado. Isaac era el menos pensado para continuar haciendo la voluntad de Dios, de la promesa que le entregó a su padre Abraham, de que las generaciones, las familias iban a ser bendecidas a través de ellos. ¿Sabes por qué Isaac era el menos pensado para continuar con el legado de su padre Abraham? Porque sencillamente la esposa, o quien iba a ser la esposa de Isaac, era estéril. Sin embargo, Dios hizo un milagro en esta mujer, esposa de Isaac, Rebeca. Hizo un milagro y pudo concebir después. Posteriormente tenemos a Jacob, por ejemplo. Jacob, el menos pensado para hacer algo que impactara al mundo. Sin embargo, Dios lo usó para ser el creador, para ser el padre de 12 tribus que se iban a desplegar como el pueblo de Israel. Jacob, un hombre que tenía ciertos rasgos también de tramposo, de burlador, de como que muy avispadito como los llaneros. Así que era el menos pensado quizás para que Dios lo tomara en cuenta. Porque a veces nosotros podemos decir, bueno, pero es que yo no creo que Dios me mire porque yo soy muy tramposo. No, tramposo era Jacob. Y sin embargo está registrado en la palabra del Señor. Ni hablarte de los hijos de Jacob, como por ejemplo, sobre todo José, el menos pensado, escucha bien, para ser exitoso, estar en el palacio del rey, gobernar y alimentar a sus hermanos y a su padre, sería este jovencito llamado José. Porque José fue vendido por sus mismos hermanos. Era el menor de todos los hermanos, de los 12. Era el menor. No calificaba, le tenían envidia. Lo lanzaron en una cisterna para matarlo. No murió en ese momento. Luego lo venden, lo llevan como esclavo. ¿Tú crees que calificaba para ser el segundo más grande de la provincia? Prácticamente un presidente, un gobernador. No calificaba para ser un gobernador. No tenía los rasgos. Lo meten en la cárcel, una mujer lo injuria y habla falsedades de él, de que él la violó, que tal, y era falso. Pero Dios lo tomó en cuenta para hacer algo muy grande con él. El menos pensado, incluso por los grandes profetas como Samuel, para convertirse en el rey de Israel, sería el pequeño David. David, el que estaba detrás de las ovejas. Habían unos cuantos hermanos más, corpulentos, encuerpados o hermosos, que calificaban físicamente para ser el rey de Israel. Sin embargo, Dios le dice a Samuel, no, ellos no son, no es Eliab, no es el otro que está corpulento, no te queda otro hijo. Sí, por allá está David, pero yo no creo que él sea. El menos pensado fue el que terminó convirtiéndose en el rey de Israel. Imagínate tú. ¿Qué cosa que tienen los menos pensados? Hay algo que se debe analizar allí. Los grandes profetas de Dios, por ejemplo, los grandes profetas, muchos de ellos fueron los menos pensados para profetizar en el nombre de Dios, ni hablar de los discípulos de Jesucristo. Como por ejemplo Pedro, un hombre que no era letreado, prácticamente no sabía leer, un hombre tosco para hablar. Sin embargo, Jesús lo escogió y la gente diría, wow, ¿cómo van a escoger a ese? ¿Cómo es que van a llamar a ese que no sabe ni leer, que es un tal? Sí, porque nosotros tendemos a calificar, o es muy enano, o es muy alto, o es muy negro, o es muy blanco, y por eso nosotros definimos quién puede alcanzar el éxito. Y lo físico no tiene nada que ver con el éxito, mi querido. Es por eso que la palabra dice en 1 Corintios 1:27, sino que de lo necio del mundo
escogió Dios para avergonzar a los sabios, y de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo, de lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para hacer lo que es. Estás acá a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Sabes quién escribió esto? El apóstol Pablo, el menos pensado para leer hoy en día lo que estamos leyendo. Él dijo: de lo vil, de lo menospreciado, lo que nadie quiere, lo que la gente le da de patada, eso es lo que a Dios le gusta para convertirlo en algo prestigioso. En este día, ¿hay alguien que no es pensado? ¿Hay algún menos pensado aquí en este día? Alguien que nadie le presta atención. ¿Hay algún aquí que sea humillado, que lo han menospreciado, que le dieron de patada? ¿Hay alguien aquí que parece que no va a alcanzar nada en la tierra? Deberías alegrarte entonces, porque eres entonces el más indicado para algo grande que Dios va a hacer. Si tú lo crees, dígame fuerte. Esto es realmente impresionante. Yo no sé cuál es tu sueño. No sé si quieres montar una empresa. No sé qué has estado anhelando. Y de pronto dices: yo no creo que lo pueda alcanzar. Además, estoy en un sitio que no tiene tanto nivel. Aún Jesús, Hijo de Dios, fue menospreciado. Y dijeron: de Nazaret puede salir algo bueno. Porque él estaba en Nazaret, y Nazaret era una ciudad muy menospreciada, que no tenía muchos alcances empresariales quizás. Sin embargo, ahí estaba Jesús. ¿Y quién es Jesús? Wow, nada más y nada menos que el Salvador de la tierra, que en 3 años cambió la historia y tuvo el éxito desde Nazaret para el mundo entero. Yo no sé en qué ciudad tú perteneces, de qué pueblito vienes y naciste. Lo que importa es lo que Dios va a hacer de ahora en adelante con el menos pensado, con aquel que nadie cree. Esa es la regla de los exitosos, de toda la gama que acabamos de leer, de ver ahorita, incluyendo a los hombres de Dios. El éxito depende de la regla del menosprecio. Así que si te gusta que te traten muy bien, que todo el mundo te abrace, te dé de beso y que no te salga nada mal, entonces no estás en la lista de los exitosos. Porque la mayoría de los exitosos actualmente, incluso los de la Biblia, tuvieron que sufrir al punto de matar su orgullo, su altivez, su prepotencia, y pudieron ver el resultado. ¿Hay alguien aquí que quiere alcanzar el éxito? Ahí bajan los amenes, porque hay que sufrir, ¿verdad? Ok. Los menos pensados, escucha, para la salvación éramos nosotros, los seres humanos. Los menos calificados para ser salvos eran los seres humanos, porque todos fueron destituidos de la gloria de Dios. A lo mejor los ángeles que estaban fieles a Dios todo el tiempo, pero nosotros no, porque a causa del pecado de Adán y Eva fuimos destituidos. Pero ¿por qué somos salvos entonces? Porque fuimos los menos pensados para ser salvos, y el Señor trae gracia y favor sobre los que nadie les presta atención, sobre los que son menos pensados. El diablo, que fue un ángel de luz antes, pretendió ser igual a Dios. Con muchos esfuerzos, utilizando el poder que tenía y la belleza y la fama de sus contrataciones, pretendió ser igual al Altísimo con todo el poder que tenía. No lo logró. Nosotros, los seres humanos, sin intentarlo, siendo tan diminutos, tan pequeños, tan terrenales, nos parecemos a Jesucristo. Somos hijos de Dios por la gracia de Él. Qué hermoso. Porque fuimos los menos pensados. Los menos pensados para recibir dones, talentos, somos usted y yo. No nos merecíamos nada de eso. El talento que tenemos actualmente vino de la mano de Dios. Nada de lo que podemos hacer actualmente depende de nuestra fuerza. Vino a causa de la salvación de Dios. Pero no nos merecíamos eso.
Por eso el mismo apóstol Pablo dijo: wow, verdaderamente Dios escoge lo más vil, lo más sucio, lo más puerco para hacer grandes cosas, porque él reconocía y sabía quién fue. Él sabía que era un hombre asesino. Escucha bien, ¿tú crees que el asesino de allá afuera califique para convertirse ahora en un pastor o en un hombre de Dios? ¿Será que el que está matando al de la esquina, al violador, será merecedor de que le des el pan? ¿A quién le brindamos el abrigo? ¿A quién le damos el abrazo? Bueno, al que se lo merece, ¿verdad que sí? Pero el menos pensado es el que Jesús abrazó. El menos pensado para llevar el evangelio de Jesucristo fue el que Jesús escogió, el apóstol Pablo. Uno que no simplemente mataba gente, mataba a la gente de Dios, que es muy diferente. Mataba a los cristianos. Dice la historia que los arrastraba, los sacaba de la casa y los llevaba arrastrando por todo el camino. Otros estudios dicen que el apóstol Pablo, bueno, se llamaba Saulo antes, le arrancaban la piel de la planta del pie. Era rasgado. Esa era la maldad que le hacían a los cristianos. Muchos de ellos los quemaban en los postes de la ciudad. Ahí le prendían candela. Vivos, los quemaban vivos. ¿Quién pensaría que ese hombre que le arrancaba la piel a los cristianos, que los quemaba vivos en los postes de la ciudad, quién pensaría que él sería el elegido para hablar en nombre de Dios? Impresionante. Solamente Dios, que escoge la porquería más oscura para transformarlo en algo muy bueno y muy valioso. Qué bueno que Dios pensó en nosotros. Qué bueno que se acordó de ti y de mí, que estábamos perdidos en pecado. El punto es clave y central de esto que estoy enseñando, es que ¿qué derecho tenemos de juzgar? ¿Qué tenemos que Dios no nos haya dado? Y si todo lo que tienen proviene de Dios, ¿por qué se jactan como si no fuera un regalo? Dijo Dios a través del apóstol Pablo en 1 Corintios 4:7. ¿Por qué se jactan? Está exhortando el que fue más pecador, pero que ya está redimido por la sangre de Jesús, a la gente de la ciudad de Corintios. Le está diciendo en pocas palabras criollamente: ¿qué broma les pasa a ustedes? Que se están creyendo algo ya, como que si lo que tienen, como que si el don, el talento, la fama y el prestigio que han alcanzado, como que si no fuera un regalo. ¿Acaso no se están recordando que todo se lo dio Dios? Porque ustedes eran los menos pensados para la salvación y para los talentos. Y el apóstol Pablo los está exhortando: ¿qué broma le pasa a ustedes? Como que si lo que tienen no es un regalo. Y acá entonces entra la contraparte. Si Dios escoge lo vil y lo menospreciado para avergonzar ¿a qué? A los sabios, entonces acá está la otra parte, el trascámara. Está lo vil, lo que no sirve. Ya dijimos que fuimos eso nosotros. Pero a ver, ¿quiénes son entonces los sabios? Aquellos que Dios quizás no le presta mucha atención. ¿Quiénes son ellos? Y si nosotros nos encontramos de pronto en aquel lado, ¿no has pensado eso? Porque es muy bonito, ¿verdad? Hasta acá el mensaje: ay, yo sí fui el vil, el menospreciado, yo no servía para nada, era una garrapata en un perro sarnoso, y entonces Dios tuvo misericordia de mí. Pero, ¿y si tú estás o nos encontramos en el lado de los sabios? Porque puede que también estemos en el otro lado. Y usted dirá: no, claro que no. Bueno, cuando usted y yo empezamos a juzgar y nos olvidamos quiénes éramos, estamos
pasándonos al lado de los sabios que son despreciados por Dios, porque Dios le presta atención a los viles para avergonzar a los sabios. Y por eso el apóstol Pablo está muy preocupado por los corintios, diciéndole: epa, tengan mucho cuidado, porque ustedes fueron menospreciados y ahora Dios los puso en prestigio, pero ahora ustedes se están creyendo la última Pepsi-Cola del desierto. Ahora ustedes se están creyendo una bomba, porque a cuenta que tienen la salvación, a cuenta que ahora predican bien, que ahora danzan, gritan, hablan en lenguas, tienen dinero, ahora se quieren creer lo mejor del mundo y están juzgando a los demás. De hecho, le están cortando el amor a aquellos que están en la condición que ustedes estuvieron un día. Y hasta este punto, algunos todavía pueden estar mirando, sí, esos sabios malos y aquellos viles. Pero es bueno hacernos un chequeo en este día. Porque cuando nosotros caemos en el juzgar al otro, estamos olvidándonos de quiénes éramos, de que éramos los menos pensados. Uy, esa hermanita, ¿por qué se viste así? O aquel primo, ¿por qué actúa de esa manera? ¿Qué le pasa? Cuando ellos necesitan el mismo perdón que tú tuviste, cuando ellos necesitan la misma ayuda que nosotros tuvimos. En pocas palabras, nosotros podemos estar convirtiéndonos en aquellos 9 leprosos que fueron sanados por Jesús, pero que no vinieron a agradecer. Y el menos pensado, que era un extranjero, fue el que vino a dar gracias a Jesús. Los otros 9 no eran extranjeros, eran los calificados. Tenían que haber venido a darle gracias a Jesús, pero el menos pensado fue el que dio gracias. Dios siempre va a hacer cualquier cosa para atraernos a Él. Escucha, puede que nosotros estemos cayendo en el otro plano, como aquel hombre sacerdote que pasó por frente del hombre indigente que lo habían robado, cuenta la historia bíblica. Y el sacerdote o el pastor pasó por el frente del indigente y no le prestó atención. Que otro lo recoja. Luego pasó un levita, lo que podríamos decir hoy un cantante, un adorador de Dios, y lo miró, tampoco le importó. Y el menos pensado, que era un samaritano, fue el que se regresó y levantó al indigente, al que lo habían golpeado, al que lo habían robado, y lo sanó, lo alimentó, le dio dinero. El buen samaritano. ¿En qué lugar estamos nosotros entonces? ¿En qué bando nos encontramos? Porque el menos pensado también es aquel que se atreve a dar a quien otros no quieren dar. El que menos pensamos es el que a veces nos termina ayudando a nosotros. Y por naturaleza así lo va a hacer Dios siempre. Aquel que usted cree que no sirve para ayudarte, ese es el que Dios va a utilizar y te va a obligar a ello. Nos ha pasado muchas veces. Aquel que siempre dijimos, no, que se pudre en la cárcel, aquel que no sé qué, es el mismo que puede venir y extenderte la mano después. Por eso es importante que en el camino que nosotros vamos, en vez de sembrar espinas, sembremos flores, porque nunca sabemos cuándo vendremos de regreso. Entonces necesitamos aprender a convivir con los menos pensados también, porque el menos pensado te puede abrir una puerta. Aquel que menos creemos, no, ese es un hijo del diablo, ese no me va a ayudar con nada. Ese es el que te puede ayudar. Y como te dije, Dios por tanto amor va a hacer lo posible para acercarte a Él, como lo hizo con aquel hombre conocido, Naamán, historia que aparece en Segunda de Reyes. Un hombre que Dios, o el profeta Eliseo, lo manda a bañarse
en el peor río, según Naamán, para que se sanase de la lepra. También tenía un problema de lepra, Naamán. Y el profeta Eliseo, de parte de Dios, le da la orden de que se vaya y se zambulla 7 veces en el río Jordán. Entonces él, no, ¿por qué? Si hay otros ríos, bueno, aquel está el bonito, yo quiero bañarme en aquel. Pero en el menos pensado fue que Dios lo llevó, y allí fue donde se sanó. Lo que quiere decir que Dios te va a llevar a sitios menos pensados para ti, donde otros no quieren ir. Allí es donde Dios te va a poner a prueba. No, yo quiero predicar en la gran ciudad, yo quiero crecer y poner mi negocio, pero es posible que Dios te lleve a lo marginal, que Dios te lleve al río más oscuro, que Dios te lleve a la sociedad más peor de todas, para allí glorificarse. Porque recuerda que Dios va a tomar lo vil, lo sabio, lo que nadie quiere, para transformarlo en algo bueno. Y allí fue donde estuvo la sanidad de Naamán. Lo que quiere decir que muchas de las cosas que hoy en día no tenemos es porque sencillamente nosotros mismos la hemos menospreciado. Las pequeñas actitudes que no les prestamos atención, decimos, no, por favor, esa tontería. Ay, ¿qué importa que yo no vaya un domingo a la iglesia? Por favor, no se va a acabar el mundo. Y eso es lo que nos tiene muchas veces fracasados y hundidos. Aprende esto. Lo que tú y yo más menospreciamos, esa será tu puerta de bendición. ¿Quieres saber cuál es la puerta a tu solución, a tu bendición, a tu alcance? Chequea un momentico. ¿Qué cosas tú menosprecias? ¿Qué cosas no te interesan mucho? Y yo te aconsejo por tu bien que comiences a prestarle atención y a darle tu rostro a esas personas que te caen mal. Acá está el testimonio de una de las chicas de acá, que cuando llegó a la iglesia le cayó muy mal, pero muy mal. Una de las pastoras de acá, la pastora Jennifer, le cayó muy mal cuando llegó a la congregación. ¿Por qué? Porque ella vino con su esposo y por alguna razón ella creyó que la pastora de aquí estaba mirándole al hombre, y esta pastorita me está mirando al esposo. Así que, y le empezó a caer mal, empezó a tener celo de ella. Imagínate, hoy en día son las mejores amigas. Porque claro, la pastora después le dice, no, por favor, solamente fue un malentendido y una cizaña del enemigo en la mente de esa muchacha nueva a la iglesia. Porque siempre va a haber una interrupción entre usted y aquella persona que Dios diseñó desde el cielo para bendecirte. Por eso es que hay muchos problemas en los matrimonios. Mientras más problemas hay, tienes que entender que más grande es el propósito. Mientras más interrupciones haya en tu destino, no retrocedas diciendo, el diablo se me levantó. Bueno, si se te levantó es porque vas en la dirección correcta. Él no va a permitir y no va a dejarte el camino tan fácil. Pero mientras el camino está facilito, es posible que vayas en la misma dirección del diablo. Así que mientras más oposición en tu destino, es más bendición, porque te das cuenta que vas por el camino correcto. El problema es cuando nosotros terminamos convirtiéndonos en flojos criticones. Eso sí es grave, porque llega un punto en que se nos empieza a olvidar la gracia de Jesucristo y ya no le damos pan al hambriento, al desnudo, al desamparado, porque nos volvemos tan santos que no podemos contaminarnos con el pecador. En muchas ocasiones me ha tocado pasar por la esquina y aparecen esas chicas de las calles que trabajan de eso y me llaman. Como uno es medio simpático, ¿verdad? Y como hombre de Dios tengo que acercarme, porque yo no puedo decir no, porque voy a dar mal ejemplo, van a pensar mal de mí. No, si yo tengo la luz de Cristo, yo me tengo que acercar a ellas, y me he acercado y le he hablado de parte de Dios. Por eso a Jesús lo criticaban, porque se sentó con la mujer prostituta, se sentó con el adúltera, con el ladrón. Porque si somos luz, vamos a alumbrar las tinieblas que están en ellos. Ellos son los que necesitan. Pero llega el punto
en que nos volvemos flojos y malos, sentados en la iglesia, hablando de Dios como los fariseos, pero no le estamos dando el abrazo al que verdaderamente lo necesita. Ese es el problema. Yo me atreví a decir la semana pasada que si no salimos a la calle a bendecir a la gente, yo no me atrevería a dar un sermón nunca más. Porque hablar acá es chévere, pero los que están necesitando están allá afuera. Así que debemos tener cuidado. ¿Por qué nos volvemos flojos? Bueno, porque estamos solamente en la congregación escuchando palabra de Dios, escuchando. Entonces no estamos dando nada a nadie. Y lo peor, criticando a los demás. Nos encerramos en cuatro paredes a criticar a los demás. Eso es bastante grave, pero eso no pasa aquí, por supuesto. Eso es fuera de esta ciudad. Acá no, acá hay pura gente que está entendida en el Señor y que están predicando el Evangelio de Jesucristo en toda la ciudad. Amén. ¿Sí o no? Y lo más cumbre de todo, puede que nos estemos convirtiendo, insisto, en esas personas que nos sentamos a escuchar el sermón, pero que no queremos ser adoradores. Cuando comenzamos en la iglesia, cuando venimos al Señor, adorábamos, gritábamos, aplaudíamos, pero al pasar del tiempo uno se vuelve como civilizado. Entonces no, ya yo no quiero aplaudir, ya no quiero sudar, tengo que cuidarme, tengo que vestirme bien. Pero recuerda que cuando iniciaste, eras uno de los primeros que brincabas, que sudabas, que evangelizabas. Y es el tiempo de volver a rugir. Es el tiempo de volver a llevar afuera. Este es el tiempo de los evangelistas. Es el tiempo de predicar el Evangelio de Jesucristo a todas las ciudades, a todas las naciones. Y eso es Jesucristo, héroe de mi país. Llevar a Cristo a todo lugar. Porque la menos pensada o el menos pensado muchas veces es el que se postra delante de la presencia del Señor. Estaba Jesús en una casa, entró en un hogar y estando en ese lugar estaba Simón, estaban muchos que lo estaban recibiendo, pero mientras Jesús estaba allí, según la ley, este hombre tenía que recibirlo con un beso, con un abrazo, lavarle los pies a Jesús. Era la señal de bienvenido a mi casa. Y este hombre que conocía de la Biblia, que conocía de Dios, Simón, no consideró que el que estaba entrando a su casa era Jesús y no le prestó atención. Mientras que a la par aparece una prostituta y se postra ante los pies de Jesús y comienza a besar los pies de Jesús, comienza a lavarle los pies con sus cabellos, a ungir sus pies con sus lágrimas. La menos pensada fue la que le brindó la verdadera adoración a Jesús. Y todos criticaban a Jesús en ese momento. Decían, si este fuera de verdad un profeta, sabría que la mujer que le está besando los pies es una prostituta. Pero Jesús sí sabía y conocía quién era. ¿A quién Jesús consideró más? ¿A la mujer prostituta que adoró con todo corazón? ¿O al que sabía de la Biblia, que decía ser hijo de Dios, pero que no le adoró? Esa es la contraparte. Hay gente que viene a la iglesia y se creen los grandes pastores, los grandes apóstoles, los grandes servidores o los líderes. Yo no puedo hacer eso porque yo soy un líder. Que lo haga el servidor. Eso sucede muchas veces. Pero a veces llega el indigente y entra. A veces llega el que menos la gente le presta atención y viene y se postra y comienza a llorar, comienza a sentir al Espíritu Santo, comienza a sentir a Dios. A eso Dios está considerando en este día. Y yo te quiero decir que todos fuimos menospreciados en algún punto de la vida, pero también hemos sido altivos en algún momento de la vida. Entonces,
El punto clave de todo esto es que hoy es un buen día para arrepentirnos. Sea que hayamos estado en el punto de los débiles o en el punto de los sabios, Dios no desprecia un corazón que se humille. Un corazón contrito y humillado Dios nunca desprecia. El verdadero arrepentimiento nos ayuda a sanar, nos ayuda a ser transformados. Antes de que digas yo no he estado del lado de los sabios, es mejor arrepentirnos y tomar la actitud que tomó aquel hijo pródigo. Aquel hombre que estuvo en la posición de mendigo primeramente, aunque no lo revela la historia. Pero se supone que el padre recibió a estos dos hijos con amor, los tenía en su casa. La historia del hijo pródigo y el hermano mayor. Primero estuvieron con papá. Y para estar con papá es porque tuvo un perdón primero. Y el padre le dio la oportunidad de disfrutar. De todo su bienestar, de disfrutar de toda la comida de la casa. Pero llegó un momento en que se cansó y dijo: ya, yo me quiero ir de mi casa, dame lo que me pertenece. Se volvió ¿qué? Altivo y sabio en su propia opinión. Y está bien, llévatelo. Y se fue. Pero por allá se dio cuenta que había fallado. Entonces ¿qué pasa? Se vuelve a arrepentir y reconoce que ha fallado. Así que arrepentido vuelve al Padre y se humilla, y el Señor lo reviste una vez más con vestiduras sacerdotales, con vestiduras santas, con un anillo de autoridad y con fiesta. Porque estaba ahora en el menosprecio, estaba en lo vil, y Dios lo sacó de lo vil, de lo cerdo, de la comida cochina, para ponerlo otra vez en la posición de reino, de hijo de rey. Y eso es lo que Dios está haciendo en este día con muchos de ustedes. Te está poniendo en la posición de reino, en la posición correcta. Ya no quiere que sigas comiendo de las migajas, hablando a nivel almático espiritual, sufriendo por el amor de otro o de otra, cuando aquí está el amor de Jesús que te dice: ven, que yo te puedo dar la paz que necesitas. Ven, que yo te puedo entregar lo que tú necesitas. Si tú necesitas ese amor de Jesús, ese amor está presto en este día acá. Quizás somos los menos pensados, pero te voy a decir algo: acá está el Dios poderoso que en este día determinó pensar en ti y en mí. Porque si no, no estuvieras aquí hoy. Si tú lo quieres, aplaude más fuerte y vamos a orar, aleluya, al Señor. Colócate en pie conmigo. Señor, en esta hora oramos en el nombre de Jesús, porque estamos necesitados de ti. Si tú has entendido esta palabra del Señor y tú dices: yo te necesito, Señor amado, aquí y en casa, te voy a invitar que puedas repetir esta oración conmigo. Con tus ojos cerrados, levanta tus manos, creyendo en el corazón, di: Jesús, vamos fuerte, Jesús, hoy vengo delante de ti y te quiero pedir perdón por todos mis pecados. Reconozco que te he fallado. Hoy soy el menos pensado de la sociedad, pero tú pensaste en mí, y por eso te recibo como mi Señor y como mi Salvador, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos con tu mano arriba. Padre, oro por tus hijos menos pensados, y me incluyo. A lo mejor el contacto que estás queriendo no piensa en ti. Tú dirás: yo soy el menos pensado de mi ciudad. No hay un alcalde, un gobernador que piense en mí. Pero el más importante de la tierra está pensando en ti ahora, porque vino a darte palabras bellas. Vino a decirte: te amo, yo estoy contigo, no estás solo, no estás sola. Vino a decirte el Espíritu Santo de Dios: yo estoy pensando en ti, aunque tú te has sentido solo y desamparado, aunque tú te has sentido triste y con ganas de matarte, de quitarte la vida, porque dices: nadie está pensando en mí. ¿Dónde está papá? ¿Dónde está mamá?
Pero aquí está Jesús diciéndote: yo te he mirado en cada momento. Yo te he mirado, yo te he observado en tu habitación cada vez que sufres, cada vez que te lamentas. Aleluya. Cada vez que dices: ¿dónde está la ayuda? ¿Hasta cuándo voy a sufrir? Pero dice la Biblia: alzaré mis ojos a los montes, dijo el rey David. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él es tu socorro, Él es tu ayuda. Y el Señor te dice: es tiempo de comenzar otra vez. Es tiempo de comenzar una nueva vida. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo lo podemos en el Señor Dios Todopoderoso. En Él todas las cosas son posibles. Aunque ahorita tú sientes que no puedes, no importa, Dios lo va a hacer posible para ti. No te preocupes si no eres el más popular en el liceo, en la escuela. No te preocupes si no eres el más popular en la empresa o en tu ciudad. Porque muchos de ellos que son conocidos son desconocidos en el cielo, porque no aman a Dios y Dios no los conoce. Pero de pronto a ti que nadie te presta atención, hoy Dios te está prestando atención. Y después que finalice esta tierra, o que tengamos que partir de este mundo, el Señor nos va a decir: bienvenido, yo te conozco, hijo mío, adelante. Pero hay muchos que hoy son millonarios, y es posible que Dios en el juicio final le diga: nunca te conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Por eso difícilmente un rico se va a salvar. No es que no se salvan, pero difícilmente. ¿Por qué? Porque su Dios es el dinero, su Dios es el vientre. Pero no importa si tú no tienes hoy para comer. Es posible que te falta la pasta, el arroz en tu casa hoy, pero hoy no te está faltando el alimento espiritual. Y eso es lo que vale la pena. Sí, Dios te va a bendecir también financieramente, económicamente, en alimento, te va a prosperar. Sí, pero querida, querido, eso no es lo más importante. Jesús dijo: no te afanes por la comida, por el vestido, por la ropa. Preocúpate más por mi reino, porque todo se va a la tumba, porque esta carne se va a podrir, pero el espíritu volverá a Dios, el alma estará con Dios si hoy comemos del alimento espiritual. Aleluya. Oh Espíritu Santo, tú estás en este lugar y tu palabra está causando estragos en nuestro espíritu, en nuestra vida, en nuestra alma. Tú estás trayendo reforma a nuestro corazón. Hoy pasamos de ser los menos pensados a los más amados por el Dios del cielo y de la tierra. Eres amado en Jesús. Ya no te sientas triste, ni solo, ni abandonado. Vamos, ponle la mano por un momento al que tienes a tu lado. Dale un abrazo al que tienes a tu lado y dile algo de... abrázalo, dile: Dios está contigo. Dios está contigo, aleluya. Gloria a Jesús. Y todas las cosas van a estar bien. Míralo a los ojos por un momento y dile: todo va a estar bien. Y en casa le digo a los que nos ven a través de las redes de YouTube: todo va a estar bien. Que Dios te bendiga mucho. Aleluya. El héroe de mi país. Jesucristo es el héroe de mi país. Él rescata a los perdidos y liberta a los cautivos. También consuela